Lisandro de la Torre fue un político que enfrentó en soledad la corrupción y negociados de la década infame. Nació el 6 de diciembre de 1868 en la ciudad de Rosario. Su padre comenzó haciendo fortuna como comerciante y luego estanciero. Uno de sus primeros conflictos en la vida fue la modificación de su nombre a Nicolás Lisandro por la negación del bautismo de un cura conservador, Pantaleón Goyoso. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Rosario y estudió Derecho en Buenos Aires. Se graduó a los 20 años y se involucró en la formación de la Unión Cívica en 1889. Año luego participó de la Revolución del Parque Paralem. También participó de la formación de la Unión Cívica Radical en 1891. Fue jefe de operaciones en Rosario en la Revolución Radical de 1893. Así se apoderó de la jefatura de policías de Rosario y se proclamó presidente del nuevo gobierno revolucionario. Como en el resto de las provincias, los revolucionarios fueron derrotados, los santafesinos depusieron su actitud. Se retiró al campo para escribir y pensar, pero esto le duró muy poco. En 1895, Del Valle lo convoca para ser quien levantara un movimiento electoral contra Roca. Año después, tras la muerte de Del Valle y el suicidio de Alem, el radicalismo queda acéfalo. De la Torre propone la alianza mitrista, pero se encuentra con la oposición de Irigoyen y decide apartarse. En 1897, ambos partidarios radicales se retan a duelo de esgrima. Tras la victoria de Irigoyen, De la Torre comienza a expresar sus ideas en el nuevo diario La República. Funda un nuevo partido político llamado la Liga del Sur en 1908, que se encontraba a la derecha del socialismo e izquierda de los conservadores. En 1912, con la ley Sáenz Peña, es electo diputado nacional y da como proyecto la distribución de tierras a pequeños y medianos productores y la Facultad de Ingeniería de Rosario. También funda el Partido Demócrata Progresista en 1916 y da como alternativa política de centro-derecha. La fórmula del PDP era La Torre y Carbó. Contaban con conseguir la adición de las fuerzas conservadoras, pero éstas se negaron. El triunfo fue para la fórmula radical de Irigoyen y Luna. En 1920 se reforma la Constitución Provincial de Santa Fe, con una mayoría de radicales que eliminan la religión católica como credo del Estado, crean la Corte Suprema de Justicia y un juez de enjuiciamiento para los magistrados. Pero el gobernador rechaza esto y de la Torre lo denuncia como un atropello del gobierno radical. En las elecciones, 2 años luego, se da un recambio radical y De la Torre es reelecto diputado nacional. Provee proyectos de ley de fomento de cooperativas y de expropiación de frigoríficos extranjeros. Su vida privada era un misterio hasta para sus amigos. No se le conocían noviazgos, solo mantenía una respetuosa amistad con su provinciana Elvira Aldao de Díaz. En 1926 da su retiro definitivo de la política, pero en 1930 los buscan enviados de Uriburu para derrocar a Irigoyen con los conservadores. Se le ofrece el Ministerio del Interior en el futuro gobierno, pero lo rechaza por ser el programa de Uriburu mucho más amenazador que el de Irigoyen. El nefasto ciclo de golpes sacan a De la Torre de su retiro político. Así nace la Alianza Demócrata Socialista, que llevaría en las elecciones de 1931 la fórmula De la Torre Repeto, que enfrentará a Justo Roca. El programa de la Alianza contemplaba las aspiraciones de la clase media y obrera en la época de crisis mundial y creciente desocupación. La alianza fue derrocada por el retorno del fraude electoral. Así asumió Justo y De la Torre ocupó una banca en el Senado de la Nación. De la Torre denunció el pacto Roca-Runciman y la creación del Banco Central y promovió el debate. En 1935 acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Un matón del Partido Conservador atentó contra la vida del senador y mató a su amigo. Se lo hizo callar y el debate se dio por terminado. En el gobierno de Justo se interviene la provincia de Santa Fe, derrocando al gobierno demócrata progresista. De la Torre confiesa su voluntad de abandonar la política.
Su último debate fue el proyecto de ley sobre represión del comunismo. En 1938, muerta su madre, sus amigos le organizan una fiesta de cumpleaños sorpresa para sus 70. Y el 5 de enero de 1939 puso fin a su vida disparándose de un balazo al corazón. Dejó una carta pidiendo que lo cremen y que sus cenizas sean tiradas al viento.